de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Táchira es noticia con Augusto Medina. Hola, bienvenidos. Lunes 5 de febrero. Hoy Táchira es noticia. Hay bastante noticia hoy. Está la expectativa de lo que va a ser el anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre la fecha exacta de las elecciones presidenciales. Recuerden que la Asamblea Nacional aprobó antes del 30 de abril. Bueno, ya hoy el Consejo Nacional Electoral va a dar esa fecha y hay mucha expectativa sobre esta información, ya que la oposición está hablando todavía de que no han llegado a un entendimiento con el gobierno para definir algunas cosas. Vamos a comenzar con David Vivas, hablando sobre un tema también interesante que está llamando mucho la atención. La falta de efectivo ya no es noticia, simple y llanamente ahora es una preocupación que tiene la población. ¿Cómo está, David? Bienvenido. Bueno, buenos días, Augusto, nuevamente complacido con la invitación y bueno, aquí estamos para seguir hablando de las soluciones a los problemas. ¿Qué es lo que está pasando con el efectivo, David? Bueno, responsablemente... La gente quiere que le hablen claro, que le digan bien, la verdad. Responsablemente tenemos que decir lo siguiente, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo cómo es el tema de la presión de la frontera hacia nuestro estado Táchira, que repercute en todo el país. Hace poco estábamos en la ciudad de Caracas hablando sobre la visión de frontera para poder comprender la dimensión del ataque financiero que tenemos. Yo puedo afirmar lo siguiente, Augusto. 780.000 pesos el salario mínimo colombiano. ¿Por qué hablo del salario mínimo colombiano? Porque hasta hace 15 días atrás, Augusto, el valor de cambio en Cúcuta estaba en 0,03. Pero de ahí, si tú divides 780.000 entre 0,03, te da 26 millones de bolívares. Pero en los últimos 15 días, a partir de la orden que se le da para el ataque financiero sobre Venezuela, se bajó la tasa de Cúcuta a 0,012. Es decir, Augusto, 780.000 pesos entre 0,012 da la bicoca de 65 millones de bolívares. Y si tú divides 65 millones de bolívares entre el salario integral venezolano, que son 797.000 bolívares, te da 81 salarios mínimos de diferencia, Augusto. Es decir, 81... ¿Quién puede competir con eso? De ahí que el valor del efectivo, es decir, de nuestra moneda, tenga valor en la zona de frontera y en cada uno de los sitios que nosotros tengamos, porque es la presión de 81 salarios mínimos. Es decir, va a seguir faltando el efectivo, el efectivo se transforma en una mercancía mucho más apetecible. A mí no me extrañaría que incluso empiecen a subir el valor que están dando de 100, 110, 120 en Cúcuta. Aquí nosotros estamos viendo que lo pagan entre 60, 70, 80% del valor de la propia denominación, bien sea nuevo o bien sea viejo. Ya detectado el problema, pasemos a las soluciones. En el marco del equipo político regional... David, uno piensa en la Sudeban. ¿Qué ha hecho la Sudeban durante todo este tiempo para proteger a la gente? La gente anda desesperada, la gente no tiene ni para los pasajes. Hacia allá vamos, Augusto. Dos cositas antes de pasar a la Sudeban. En el equipo político del PSUV nosotros estamos planteando, y lo planteamos responsablemente, una propuesta de solución que fue aprobada por la Dirección Nacional del Partido en Táchira. Eso es parte de las primicias, Augusto. Se va a desarrollar el Foro Económico Social Fronterizo. Estamos esperando que la Asamblea Nacional Constituyente nos diga la fecha, y en esa fecha vamos a traer, por un lado, a Sudeban, que tiene que ver con el tema de la banca, Banco Central de Venezuela, PDVSA y la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, porque nosotros necesitamos darle respuesta a nuestra población. Pero el tema, Sudeban por sí sola, o el Banco Central, o la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente por sí sola, no es suficiente. Necesitamos la lucha por la defensa de nuestro signo monetario. Esto es un ataque a nuestra moneda, y esto tenemos que entenderlo de esta manera. Esto no es un tema de política o que solamente del partido lo estamos diciendo, no, es que es un ataque financiero que tenemos. En apenas 15 días, 41 millones de bolívares de diferencia se le da al valor de cambio de un sueldo mínimo
colombiano, que ahora son 65 millones de bolívares, transformando en una diferencia de 81 salarios mínimos de nosotros. Sí. Nosotros estamos planteando en el Foro Económico Social Fronterizo que es necesario que venga la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente para que nosotros ya tenemos una propuesta de un acto constituyente, un decreto constituyente, que en el marco de la propuesta inicial es captar el peso colombiano tal cual como lo intentamos realizar en julio del 2016, que era la venta de gasolina en pesos. De la misma manera que ellos nos captan el bolívar, nosotros tenemos que volver a captar el peso colombiano, porque una cosa es el criptoactivo Petro, que va a solucionar el problema de del ataque financiero y el bloqueo económico que tenemos con nuestros productos que no nos venden, porque el tema es, no tenemos ahorita suficientes cajas CLAP, por ejemplo, porque tenemos un bloqueo financiero y sancionaron a las empresas internacionales que nos venden productos a nosotros. Entonces, eso también nosotros tenemos que decirlo, pero también tenemos que mostrar la visión de frontera, donde tenemos que emprender la lucha por la defensa de nuestro valor del bolívar, y dentro de las propuestas está vender los productos de PDVSA. Por eso es que es importante que PDVSA en pleno esté aquí, que se tomen decisiones como un acto constituyente, que nos escuchen a los habitantes y ciudadanos de nuestro estado Táchira para aportar a las soluciones. Finalizo con esto, Augusto. ¿Qué pasaría si nosotros vendiéramos, como efectivamente en el 2016 estábamos pensando vender la gasolina en pesos? Se hace la propuesta en julio del 2016, se iba a materializar en octubre del 2016. ¿Se cansó Vielma Mora de hacer esa propuesta? Dentro del equipo político, a través de nuestro gobernador en ese entonces, sí se prestó atención, se aprobó, pero resulta que desde octubre del 2016 la frontera vehicular con Colombia la ordenó cerrar el propio Santos, y la canciller Holguín ratificó la medida, y desde esa fecha está bloqueada la frontera con el paso vehicular, y después dicen que somos nosotros los que tenemos cerrada la frontera. Ellos saben, y cuando digo ellos me estoy refiriendo al gobierno colombiano, sabía que si nosotros vendíamos gasolina y íbamos a obtener pesos, nuestra propuesta es vender el litro de gasolina en 1.000 pesos por litro, porque en Cúcuta está en 1.800 pesos. Habría una diferencia favorable para el ciudadano colombiano de menos 800 pesos. Nadie iba a comprar gasolina ya. Entonces nosotros pudiéramos vender, y el momento de vender nuestra gasolina en pesos, tenemos nuestros pesos para venderla a nuestras casas de cambio. Entonces hay que tomar varias decisiones. Y el valor del bolívar se colocaba exacto. Se colocaba porque nosotros, después de esos pesos que obteníamos por la venta de nuestros productos, vamos a inducir el valor de bolívar, y nuestra propuesta tiene que ver con un bolívar, un peso, que igualaría a Augusto el salario mínimo colombiano con el salario integral venezolano, es decir, 780.000 pesos, que ahorita son transformados en un diferencial de 81 salarios mínimos, se transformaría en 1 y 1, porque 780.000 pesos y el salario integral nuestro en 797.000 bolívares igualaría los dos salarios, y mantendríamos una sana convivencia económica en el territorio fronterizo. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, y esos son los problemas, parte de las soluciones, y estamos trabajando en las soluciones desde el partido, desde la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, proponiendo el Foro Económico Social Fronterizo, que dentro de poco vamos a tener seguiremos dando buenas noticias, y necesitamos un acto constituyente para captar el peso colombiano, que en una medida transitoria pertinente podamos captar como curso legal, al menos en la frontera, mientras inducimos el valor de bolívar, porque el origen de la guerra económica está en el diferencial cambiario que nos imponen desde la frontera. Sí, me interesa eso, lo del Foro Económico Fronterizo, porque a la Sudeban hay que preguntarle, bueno, ¿y por qué los bancos no tienen dinero? Sudeban, o las bóvedas las tienen vacías. Dentro de la propuesta está que Sudeban venga para acá, nos reunamos con la banca, tanto pública como privada, para verificar qué está sucediendo, pero también informamos que la presión de 81 salarios mínimos colombianos de allá para acá, un solo salario mínimo colombiano se transforma en 65 millones de bolívares. La pregunta sería esa, entonces, ¿es que los bancos tienen las bóvedas vacías o qué? A mí me gustaría tocarle la puerta a las bóvedas para ver si efectivamente están vacías, y si no, empezar la lucha por la defensa del bolívar, que tiene que ir paralelo al Foro Económico Social Fronterizo y al acompañamiento de la Sudeban,
para que entendamos que esto es un tema de diferencial cambiario en un contexto de ataque financiero al país y al bolsillo de todos los venezolanos. Sí. ¿Cuándo va a ser este foro? No va a pasar de unos 15 días, que esperamos la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de las nuevas leyes que ya se están dando, que también van a ser buenas noticias, que nos van a informar, y en ese marco de unos 15 días estaremos dando algunas fechas tentativas, cómo hace la participación, qué lugar va a ser, quiénes participan. Haremos un preforo con todas las personas para que en asamblea, en mesas de trabajo, entreguemos las propuestas a quienes vienen de Caracas a escuchar la propuesta de Táchira. Porque sigue siendo deprimente el problema de la escasez de efectivo, ¿no? Claro, y tiene que ver con esto, Gustavo, son 81 salarios mínimos el diferencial cambiario. Bueno, pero por eso necesitamos... a la gente lo que le interesa es que ya no tiene ni cómo pagar un pasaje. Y ahí está también los puntos de ventas que lo relentilizan, o sea, hacen creer que es el tema del Internet, y hay un consorcio que está detrás de todo eso para que, aparte de que no tengamos efectivo, también tengamos problemas en el pago del tema de los débitos. Y a mí, Sudeban, me gustaría saber si les ha enviado plástico para las tarjetas, porque a nosotros como usuarios nos dicen que las tarjetas no están ya cuando tenemos deterioradas que las ya tarjetas. No, el que pierde una tarjeta... se fregó con J. Así me ocurre a mí, y es parte de las soluciones, porque esto es un tema que es un problema de todos, y como es un problema de todos, entre todos tenemos que abordar las posibles soluciones. Sí, ahora están cobrando hasta la libreta. Tienen que pagarla. Sí, eso es parte de la comisión del banco, pero ahora son mucho más exagerados y relentilizan los procesos, afectando a todas las ciudadanías. ¿Tú sabes algo de cómo están los precios de comprando ahora el billete? Increíble, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener eso? Y yo estimo que va a subir porque es la presión de 81 salarios. Ya no hay que venderlo en Cúcuta, aquí mismo lo están aquí vendiendo. Mismo incluso ya tenemos, el peso está circulando de una manera casi libre, pero eso es parte de las detectar el problema, aportar a las soluciones, porque necesitamos que en el marco del Foro Económico Social Fronterizo tomar algunas decisiones que favorezcan a la población del estado Táchira y que repercutan favorablemente hacia Venezuela, porque se ha extendido todo el problema del ataque financiero hacia Venezuela, y a nosotros nos dicen que Dollar Today es el problema, y yo digo, Dollar Today es un indicador, pero el problema real lo tenemos de este lado de frontera. Y fíjate la otra cosa, ya hasta los avisos, los anuncios, la gente te anuncia, bueno, vendo teléfono, vendo tal cosa en pesos. Claro, porque eso es producto de la estrategia bien desarrollada para que el contrabando sea apetecible, nuestro valor del bolívar no valga nada, y cuando ellos hacen el cambio hay muchos más bolívares y compran todo lo que nosotros no podemos comprar, afectando nuestro bolsillo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? ¿Quién se está llenando? Bueno, todo un sistema de una estrategia financiera de los que elaboran esta estrategia, que no es solamente en el estado Táchira, se la aplicaron a Ucrania en su momento, se la aplicaron a la Unión Soviética cuando la tumbaron con la llamada perestroika. En Venezuela nos están aplicando todas las estrategias financieras que han utilizado en el país. Incluso cuando sacan a Muammar Gaddafi a través de un golpe, digámoslo de esa manera, por el terrorismo islámico, y por la gente le hicieron creer que él lo estaba haciendo mal, pero fue que él llamó a defender la moneda y transformar el patrón de su moneda en el patrón oro. Igualito pasaron con varios países del mundo, y como nosotros estamos transitando hacia el petro como moneda de transacción internacional, aunado al yuan chino, lógico que todas las presiones financieras vienen hacia Venezuela, y no es casual que Tillerson, un representante de la transnacional ExxonMobil, ahora miembro del Departamento de Estado norteamericano, quiera aplicar mucho más sanciones, aparte de las que pidió Julio Borges. Bueno, David, vamos a estar muy pendientes de este foro económico fronterizo para ver si podemos entrevistar a alguien de la Sudeban allí. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted, Augusto. Una pausa, ya regresamos con más invitados aquí en Táchira es Noticia. Ya regresamos. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Bueno, Táchira es Noticia. Estoy recibiendo información de nuestros invitados de la oposición. ¿Cómo es la oposición ahorita? En el Táchira no es oposición.
Aquí son gobiernos. El gobierno municipal y regional. Sí, a esta hora me está indicando que no puede llegar. Bueno, el otro invitado del segmento lo corremos. Julio García Serpa, constituyente del Estado Táchira. Tiene nuevo cargo, ¿no?, en el partido. No, yo vengo ejerciendo el cargo de secretario de vicepresidencia desde el año pasado. Cargo en la constituyente, sí, soy vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente dijo que hoy pudiera anunciar el CNE la fecha exacta de las elecciones, ¿no? Sí, estamos ya nosotros como poder constituyente, como lo hicimos con las elecciones municipales, como lo hicimos con las elecciones regionales, ya hicimos el llamamiento al proceso electoral, aprobamos en plenaria el proceso electoral y en este momento pues estamos ya esperando el tema técnico, logístico del CNE y que indique la fecha. El acuerdo que aprobamos en la Asamblea Nacional Constituyente debe decir que las elecciones se plantean antes del 30 de abril, por tanto, bueno, ya estamos nosotros en una pre-campaña, se pudiera decir, esperando la fecha definitiva para iniciar el trabajo de campaña oficial, ¿no? Sí, ya está en campaña prácticamente. Bueno, nosotros siempre hemos estado en campaña. La oposición todavía sigue ahí sin... Sí. Lo particular de esto, Augusto, es que la oposición tiene, desde que ganó Maduro, está llamando a elecciones. Elecciones ya, queremos elecciones, Almagro, las autoridades de los Estados Unidos. Bueno, prácticamente la OEA haciendo presión para que hubiesen elecciones en Venezuela. Y hoy que nosotros llamamos a elecciones, entonces dicen no, que no quieren elecciones ahora, que hay que esperar. Y este es el año que de las elecciones. El presidente Nicolás Maduro debe asumir, como sabemos que va a ser, a partir del año 2019, pero el año de que corresponde a las elecciones presidenciales es el año 2018. Sí, ¿y ahora qué es lo que hace falta en el diálogo? Bueno, ahí supongo que de buena fe pues debe haber se hizo un acta de preacuerdo en la cual se enviaron los que participan en la mesa de diálogo a Venezuela, nos trajeron al país, a hacer unas consultas a la capital y hoy deben sentarse nuevamente ya con los puntos preacordados, supongo luego de las consultas, deberíamos, si todo sale como debe ser, firmando el acuerdo definitivo que se va a hacer, ¿no? Sí. Ojalá este acuerdo, porque debemos recordar que en la primera mesa de diálogo se planteó un acuerdo de respeto a las instituciones, de respeto a los poderes, de canalización democrática de los conflictos, y bueno, tuvimos esa guarimba del año pasado, terrible, que logró más de 120 muertos, personas quemadas vivas, nuevamente nosotros acechados en nuestras casas, castigados pues por un grupo de delincuentes, y eso no dejó ningún saldo político, más allá de las divisiones y las contradicciones internas en la oposición, que hoy es lo que le cuesta para ellos asumir un proceso electoral, lo que le está pesando para poder asumir un proceso. Lo decía Luis Vicente León ayer, un opositor, no es un chavista, lo decía. El problema de la oposición es que si llama a participar, hay un grupo que se va a abstener porque no cree en el CNE. Y necesariamente, bueno, años de decirle que el CNE es fraudulento, que las elecciones están viciadas, ya hay un grupo de venezolanos de la oposición que no creen en las instituciones democráticas, y otro grupo que si llama a elecciones y van a elecciones, corrijo, si dicen que no van a participar, hay un grupo que, bueno, necesariamente va a salir a votar porque cree en el cambio democrático. Entonces tienen esa gran contradicción en la oposición, por eso no quieren enfrentar en este momento una elección presidencial. Hay un grupo como Ramos Alú, Primero Justicia, están llamando a participar, y otro grupo, María Corina y la Fuerza Internacional, están llamando a no participar. Bueno, un total desastre de la oposición, lamentablemente, para quienes en ese cuerpo militan. Sí, el presidente le dijo al CNE, ya, anuncie eso. Sí, ayer, según me pareció ver un tuit, el presidente dijo, bueno, que nosotros estamos ya a la espera de que el pronunciamiento, el CNE debe hacer acatar primero la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente como manifestación del pueblo soberano, y esperar que anunciar la fecha que, de acuerdo a la logística, antes del 30 de abril pueda prever el CNE. Debemos decir, porque ahora dice, bueno, que el llamado a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítimo, que no está facultado, pero debemos decir que la oposición participó en unas elecciones regionales, todos los partidos participaron en unas elecciones regionales que convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí sí fueron legítimas las elecciones. La oposición participó parcialmente. Hoy el resultado de que en el Táchira tengan 6 alcaldías, entre ellas la de San Cristóbal, porque participó la oposición en unas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, y se juramentaron los gobernadores y los alcaldes ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, que digan ahora que las elecciones presidenciales que están en el año que corresponde, lo que no se podía hacer era hacer unas elecciones presidenciales en el año 2016. No existía la figura jurídica para llamar
constitucional para llamar a elecciones en el año 2016 porque no lo estaba previsto. El periodo se culmina este año e inicia el nuevo periodo del año que viene. Sí, fíjate que mucha gente pues ha estado pendiente de eso y me imagino que los diálogos de hoy deben definir la situación de la oposición. ¿Por qué? Porque todavía no tienen el candidato. Sí, bueno, algunos llaman a primarias, otros dicen que debe ser empresario, otros dicen que el consenso. Bueno, eso es un saco de gatos, pudiéramos decirlo, que ahí en la oposición, que lamentablemente, siempre lo dijo el comandante Chávez, la oposición nunca hemos tenido una oposición seria, organizada, democrática, y en este momento, pues bueno, son víctimas de sus propias contradicciones. Lo decía el presidente ayer, nosotros vamos a elecciones, participen o no participen ustedes. Ojalá, dijo el presidente, salga un contrincante de la oposición, pero nosotros vamos a ir a elecciones este año. ¿A cuál le gustaría a ustedes enfrentar? El que sea, nosotros no tenemos problema con ninguno, sí. El que sea, nosotros tenemos nuestra base organizada, nuestra militancia preparada, trabajando, la maquinaria electoral más fuerte de Latinoamérica, la tenemos nosotros, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Bueno, Lorenzo Mendoza, la gente por debajo, por el pueblo, uno lo escucha que quieren que sea Lorenzo Mendoza. Bueno, si ese es el gallo de ellos, bienvenido. Nosotros no le tememos a nadie, lo que sí les digo es que Lorenzo Mendoza es responsable de gran parte de lo que está pasando aquí. Es un hombre, por ejemplo, que él ha encontrado dólares para producir cerveza. No sé, bueno, en este horario podemos decir. Sí. Para producir licor, pues. La famosa empresa esa que él tiene de licor. Pero no ha podido encontrar dólares para producir alimentos. Si yo fuese candidato presidencial, trataría yo de abastecer el país. Diría, bueno, con mi dinero estoy abasteciendo el país. Y busco una fórmula que sea productiva y que sea rentable para mí, pero no depender de lo que me dé el Estado, porque eso se ha convertido, Polar, en un gran acopiador de materia prima que importa al Estado ahora y que antes le daban los dólares a él para que lo hiciera, procesamiento, empaquetar y vender. Entonces, bueno, si es un hombre que apuesta al país, ¿por qué él no ha asumido y se ve como un empresario, asumir como lo ha asumido con el licor para que la gente coma, ¿no? Sí. Si estuviese en campaña, yo creo que él no va a ser candidato. Él sabe que las condiciones no están dadas para ganar. Él sabe que es un escenario muy difícil. Además es un empresario, pues. Sí, pero la gente no lo ve mal. Por supuesto, no lo ve mal. Por supuesto, hay gente que un sector de la población que lo ve como un mesías. Yo no creo en mesías, en personas neoliberales. Ahí tenemos, los mejores ejemplos son Macri en Argentina, un gran dueño de Boca Juniors, uno de los principales magnates o millonarios en Argentina, lo que llegamos a implantar un paquete neoliberal. En este día, por cierto, estaban sentados en una cena creo que fue en Alemania, me pareció, una cena del Foro Económico Mundial. Estaba sentado Macri, Joe Biden, que fue el secretario de Estado, creo, anterior. Estaba sentado Lorenzo Mendoza en la misma mesa. Bueno, ese mismo grupo de gente tienen una forma de gobernar que es el neoliberalismo. El aumento de las pensiones, la remoción de funcionarios públicos, la reducción de la nómina pública, un 20-50%, la liberación de precios, todo eso, esos son los paquetes económicos. Bueno, esa es la forma de gobernar de ellos. Ya nuestro pueblo está consciente de eso. En Chile es Piñera es el dueño de LAN, una de las principales líneas aéreas de Chile. También ha llegado a implantar paquetes neoliberales. La educación sigue siendo privatizada, cada vez las diferencias sociales son más grandes. Bueno, esos son ese tipo de gobierno. Nosotros tenemos una fórmula distinta y que no en vano, con todas las dificultades que tenemos y que las reconocemos, que está pasando necesidad nuestra gente hoy, sigue votando por el chavismo. Bueno, algo bien habremos hecho. ¿Y el ejemplo de Donald Trump? También, bueno, por supuesto, un tipo racista. Vemos el comentario que hizo en estos días de países de Haití y de otros países que se consideran ellos el tercer mundo. Dijo que eran menospreciando los que no querían recibir gente de esos países, aluciendo una palabra grosera. Entonces, esos son los modelos, pues, los grandes millonarios que gobiernan. No conozco hoy todavía uno de estos magnates que haya gobernado, como fue Martinelli en Panamá, llamamos Piñera en Chile, Macri en Argentina, que haya sido un modelo totalmente exitoso. Bueno, esos son los modelos tipo estos, que son personas que tienen relación muy cercanas con el Fondo Monetario Internacional, empeñan sus países por una cantidad de dinero y aplican un paquete neoliberal. ¿Ustedes estiman que Estados Unidos pudiera estar apoyando a Lorenzo Mendoza? Por supuesto, ese es el candidato de ellos, me imagino. Al que sea lo van a apoyar, a menos que ellos digan, manden la orden, que es probable que pase también, le digan, no participen en las elecciones, como está planteado y se ha planteado, cuando los amos de ellos le bajan la orden, ellos dicen, no, como en la constituyente le dieron una orden, no participen y no participaron. ¿Qué les pasó?
perdieron. Sí, en las municipales le dijeron, no participen. ¿Tú no crees que la oposición hubiese ganado más alcaldías? Si hubiese participado completamente. Claro. Por lo menos, ganaron ahorita 30. Fácil pudieron haber ganado unas 100. Hay alcaldes nuestros que estaban haciendo malas gestiones, por ejemplo. Tiene oportunidad. ¿Ah? Todo el que aspira tiene oportunidad. Claro, pudieron haber ganado más elecciones. Al regreso vamos a hablar sobre las sanciones a propósito a varios dirigentes del PSV por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea. Claro. Ya regresamos. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, el constituyente Julio García Serpa está con nosotros. ¿Usted no ha sido sancionado por los Estados Unidos? No, estamos amenazados. Dijeron que los que ganáramos las constituyentes ni iban a sancionar. Igual nunca he pedido visa, ni tengo, ni he ido a los Estados Unidos tampoco. ¿No? ¿Qué buscan los Estados Unidos con eso? Bueno, eso es una medida de presión, por supuesto, sobre ciertos funcionarios. También es una manera de desprestigiar, ¿no? Porque yo pudiera que algunos de esos funcionarios tengan cuentas allá, pero estoy seguro que hay gente que yo conozco, que tienen un nivel de vida muy modesto y que no tienen dinero en los Estados Unidos. Entonces es una medida como de desprestigiar y decir, bueno, Augusto, que es un militar, por ejemplo, le vamos a bloquear las cuentas en Estados Unidos y le vamos a congelar los bienes, pero nunca dicen qué es lo que le congelan y qué le quitan. Sí. La OFAC, que es la oficina que se encarga de eso. ¿Y la Unión Europea? Bueno, más o menos es lo mismo, es una forma de políticamente también amedrentar a ciertos funcionarios. Yo creo que lamentable y muy triste el papel que juega la Unión Europea, que siempre trató de hacer un contrapeso a los Estados Unidos. Sí, ahora pues pareciera también un organismo servil a los intereses de los Estados Unidos. Es parte del lobby que han hecho los mismos dirigentes de la oposición, porque debemos saber que este bloqueo que se está planteando, el bloqueo económico, pudieran decir cualquier cosa, ¿no? Pero hay declaraciones de funcionarios que dicen, de los Estados Unidos, que han dicho que el bloqueo económico hacia Venezuela ha funcionado. En este caso, por ejemplo, Nicaragua, que es un país aliado, suspendió las importaciones hacia Venezuela, siendo un presidente de izquierda. Estaba el canciller allá el fin de semana conversando con las autoridades nicaragüenses, pero esa noticia la sacó el Nacional. Entonces, es parte del bloqueo, es parte, no solo porque las sanciones contra funcionarios quizás algo ínfimo al lado de lo que realmente está sucediendo contra Venezuela. Bueno, las grandes transnacionales están asfixiando, los grandes bancos nos han cerrado las puertas y han hecho un bloqueo financiero. Citibank, Deutsche Bank, Bank of America, los principales bancos del mundo han cerrado las cuentas que tenía Venezuela para hacer pagos internacionales, como lo hicieron alguna vez con Cuba, y tenemos nosotros que hacer pagos internacionales. Prácticamente nos quieren llevar a pagar en efectivo en alta mar, como tuvo que hacer Cuba en algún momento cuando le bloquearon las cuentas, o triangular con otros países. En este caso, bueno, hasta Rusia nos ha prestado el apoyo para nosotros a través de Rusia pagar proveedores y poder traer alimentos, poder traer medicamentos para Venezuela, y es parte del lobby que hicieron estos funcionarios, estos ciudadanos, de lo que está haciendo Dollar Today para encarecer todos los días. Y bueno, aplaudimos las medidas económicas que al parecer están surtiendo efecto en este momento. No quiero ser triunfalista, pero creo que estamos en el camino adecuado. Podemos hablar ahorita también de eso, sobre las recientes medidas económicas, pero en este momento nosotros tenemos un cerco internacional muy fuerte. Lo que pasó con los perniles en Colombia, yo los vi, yo fui a ver los perniles que estuvieron el 23 de diciembre hasta el 2 de enero en Cúcuta, detenidos en la aduana por papeleo y por ciertas cosas. Cuando el pernil logró pasar ya estaba dañado. Sí. Más de 1.000 toneladas de pernil que se dañaron ahí en Colombia porque no nos prestaron el apoyo en la aduana. Entonces, bueno, es parte de lo que estamos sufriendo nosotros y de que estamos resueltos a luchar en contra de eso. Para ellos están tomando medidas como el petro, por ejemplo, las criptomonedas. Una de las ventajas que tienen las criptomonedas es que no pueden ser, no transitan las transacciones por los caminos convencionales de la banca internacional, 5, 6, 7 bancos que hacen todos los pagos y las compensaciones a nivel internacional, sino que el petro viaja las criptomonedas viajan de manera directa. Yo aquí en el celular pudiera tener $50,000 y los transfiero a un wallet que se llama en ese caso, que es la billetera digital de Augusto, y bueno, una transacción que no tarda más de 5 minutos. Es efectiva. Hay países, grandes proveedores en China están utilizando. ¿Y se compra de esa forma? Sí, son sistemas de pago. Las grandes empresas en China ya están aceptando el Bitcoin. En este caso, los grupos financieros, estos bancos los que hablábamos, JP Morgan, y estos bancos tienen han creado un departamento de criptomonedas y ya se están empezando algunas a cotizar en la bolsa. Entonces es una nueva forma de pago que estamos
previendo y que nos va a ayudar a burlar el bloqueo de alguna manera. Por supuesto no se va a acabar en adelante. Y esta medida va acompañada por el DICOM, el nuevo DICOM que se ha planteado, que es un sistema tipo subasta, en el cual se ha mejorado, se tomó, lo dijo el vicepresidente, se tomó las experiencias positivas del DICOM pasado y ahora se va a hacer un sistema de compensación. Por ejemplo, te dicen las remesas. Yo he sabido que, vamos a decir, el dólar paralelo está en 200, me pareció ver ahorita 220 al 24, pero en Cúcuta, por ejemplo, quien envía remesas de España, se lo pagan a 180, nunca lo pagan al precio del dólar. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué prevé la nueva fórmula del DICOM? Bueno, que usted oferte, se registre y oferte. Yo tengo $200 que voy a enviar de Perú a un familiar aquí en Venezuela. Lo oferto y lo pongo al precio que yo crea que cuesta ese dólar. Si a alguien le parece atractivo esa oferta, me lo compra y el Banco Central lo que hace es intermediario cobrando entre las partes y cobrando una pequeña comisión. Entonces, una forma, yo estoy seguro, era la fórmula que nosotros veíamos, que debe de alguna manera ir a una paulatina liberación del mercado cambiario para estimular la inversión, para quien nosotros lograr equilibrar, porque el problema de Venezuela no es económico, sino cambiario. Y romper los vicios. Claro, nosotros, ¿por qué la gente no está invirtiendo? Porque hoy invierte $1 de 100 y a la semana siguiente el dólar está en 200 y la gente está invirtiendo a pérdidas, la gente prefiere decir, no, yo no guardo mi dinero, cuando la situación se estabilice, vuelve a invertir. ¿Qué es lo que se debe plantear? Estabilizar el tipo de cambio. Si va a quedar en 100.000 bolívares, ok, que quede en ese precio, pero la gente ya tiene las reglas del claro juego, las reglas del juego claras para invertir. Esa es lo que nosotros debemos lograr, autonomía sobre nuestra moneda y lograr estabilizarla. En este caso, la Asamblea Nacional está trabajando sobre eso. Estamos trabajando. Yo trabajé, tuvimos 22, 23 de diciembre trabajando en la ley de inversión extranjera que fue aprobada el 28 de diciembre, una ley que promueve y da todo el marco jurídico y legal para que en el país se atraigan las inversiones, toda la seguridad jurídica. Nosotros debemos reconocer que hemos sido torpes en esa materia, pero bueno, estamos... Que la gente lo que ha estado pidiendo es eso. Claro, Venezuela es un país que cualquiera puede invertir en los recursos minerales. O sea, tenemos aquí una gran riqueza que muchas veces la exportamos por vías irregulares, llámese contrabando, y bueno, lo que mejorcito sacamos materias primas de exportación, sobre todo lo que tiene que ver con el sector petrolero. Pero si nosotros le damos valor agregado a esa materia prima, la transformamos, por lo menos en el sector secundario, y de ahí exportamos, estamos generando ganancias en nuestro país, fuentes de empleo, dinero que se quede aquí y además exportación. Sí, y la inversión extranjera, pues lo que quiere es eso, seguridad. Claro, seguridad jurídica, por supuesto, que usted va a invertir aquí en el país $100 millones y usted sabe que luego de 2 años, que es lo que plantea la ley, es una de las leyes más provechosas, porque las otras plantean hasta 5 años, usted puede sacar su capital y se plantea la repatriación del 100% de las utilidades que genera la empresa. Alguien decía que parece que es más fácil la vía del contrabando que la vía legal. Sí, por supuesto, y más atractiva y todo lo demás, pero nosotros debemos luchar contra eso como Estado. Nosotros debemos, por ejemplo, el café, nuestro café se va todo de contrabando y es exportado desde Colombia como uno de los mejores cafés. El café Juan Valdez es un café venezolano, de aquí de Trujillo y parte del Táchira también. El café con el que hace Juan Valdez, que es una marca colombiana, es un café venezolano. Sí. Y así muchísimas cosas que nosotros producimos aquí, las llevan, lo que es el oro, el diamante, nosotros lo tenemos... estamos empezando hasta ahorita a crear una bolsa de diamantes. Bueno, lo que dicen que pasaba por Falcón, que no se podía exportar pues, porque todo era ilegal. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos bolsa de diamantes, que es una manera, es un mecanismo que nosotros debemos crear para nosotros poder comercializar diamantes. De Venezuela salen todos los días diamantes, pero hasta hoy no hemos ganado nosotros ni un centavo por esos diamantes que nosotros tenemos. Mire, yo antes de irse... ¿El señor Freddy Bernal viene a quitarle el mandato a Lady Gómez? No, para nada. Un gobierno Cada paralelo. quien tiene sus competencias. Lady Gómez tiene unas competencias regionales. Está preocupada. Y los alcaldes de la oposición y los chavistas tienen sus competencias a nivel municipal. Freddy Bernal viene a coordinar la acción de los entes nacionales, viene a tomar acciones en lo que tiene que ver con la recuperación de nuestra soberanía en la frontera, que es un tema bastante delicado y que no es competencia de la gobernadora, aunque por supuesto debe colaborar, es una competencia concurrente, ¿no? Pero digamos que el tema político, militar, debe ser manejado al alto nivel y el presidente ha enviado una especie, se le llama protector, pero es como un comisionado presidencial para el Estado Táchira. Él es del Táchira, conoce la realidad, es una persona que tiene todo el aparataje y tiene todo el conocimiento para poder enfrentar los flagelos que afectan a nuestra Hoy frontera. leía al alcalde de San Antonio, William Gómez, decir que es los ojos de Maduro aquí. Por supuesto, viene a tomar medidas. Así como nosotros hemos hecho un lobby en Caracas duro, los constituyentes, el partido, todo el mundo, para que aquí se le ponga el ojo a la frontera.
Nosotros, la distorsión económica que se produce en el país es aquí en la frontera, aquí a 50 kilómetros de nosotros. Cerquitico. San Antonio, Cúcuta, ahí. La devaluación de nuestra moneda se produce ahí. La desaparición del cono monetario de los billetes se produce ahí. Entonces, bueno, nosotros no podemos hacernos cómplices y taparnos los ojos, que no lo hemos hecho nunca. Quizá algunos funcionarios sí, por supuesto, y gente que está infiltrada, que no está cumpliendo con su trabajo, que está corrompida. Pero yo creo que es un tema de acabar con el estímulo a la corrupción. Si aquí en Venezuela cuesta lo mismo un litro de gasolina que en Cúcuta, nadie se la va a llevar. El problema es que es un incentivo muy grande, comprar un litro de gasolina en el peor de los casos a 700 bolívares en las bombas internacionales y venderlo ya a 80.000. El margen de ganancia. El margen de ganancia es muy grande. Entonces nosotros tenemos que buscar equilibrar nuestra economía, por lo menos en la frontera, para que eso no suceda. Bueno, y Freddy Bernal no se va a meter con la instancia que tiene que ver con la gobernadora, ¿no? No, para nada. Ella tiene que cumplir con su trabajo. Aquí a nadie se le viene a perseguir ni nada. Nosotros hacemos votos porque en San Cristóbal, por ejemplo, que está en la misma situación, lamentablemente, que como la vimos en diciembre. Yo creo que quien hoy es el alcalde no ha quedado mal porque nunca tuvo plan de gobierno, pues nunca prometió nada ni nunca tuvo plan de gobierno, y bueno, parte de eso es lo que está pasando. El estado Táchira, pues por supuesto tampoco se ha visto una gran obra de la gobernadora, lamentablemente, aunque ya se le bajaron los recursos de FCI por todo el año. Antes se bajaban mensualmente, ya se le entregaron los recursos a todos los gobernadores y alcaldes completos los del año 2018, o sea que no tienen excusa para decir que la inflación me comió, que no sé qué más, no. De una vez se le dieron los recursos este año. Claro. Entonces nosotros estamos esperando la acción. Ahora nosotros tenemos que coordinar las direcciones nacionales. Y las obras nacionales sí las va a dirigir directamente Freddy Bernal. Bueno, ahí, digamos, las va a tutorear desde un punto de vista político, pero ahí, en tal caso, si son obras de infraestructura, las lleva el ministerio correspondiente, pero va a haber una vigilancia, una supervisión que hace en este caso el camarada Freddy Bernal. ¿Y va a trabajar con todos los alcaldes sí, o solamente con los 23 de ustedes? Bueno, hasta el momento, ahorita en la primera reunión, primer contacto que hubo una reunión fue institucional con los organismos nacionales, algunos alcaldes asistieron, algunos diputados, pero no ha habido todavía el acercamiento a ese, aunque nosotros hemos visto que con la gobernadora hay una excelente relación. Sí. Del gobierno nacional, ha sido atendida por ministros, ha sido atendida por el vicepresidente. Bueno, nosotros hemos respetado, como se ha planteado el juego democrático, los canales regulares, y se ha atendido a la gobernadora, se le ha dado hasta comida, ella está repartiendo comida que envía el gobierno nacional. Entonces, la bolsa. Lo que llamaban red privada, el aporte que hace la red privada al Estado Mayor de Alimentación. Eso no se lo quitaron, eso sigue. Pues bueno, hay una situación ahí, pero sé que ella, hasta por lo menos hace 2 semanas atrás, estaba repartiendo comida que había sido destinada para ello por el gobierno nacional. Entonces, bueno, no pueden decir ni pueden quejarse que le han estado persiguiendo, que no se le ha tendido la mano, porque se le han aprobado recursos, le enviaron lubricante, que eso es oro en polvo en este momento. A través de CAINTA. Sí, señor. Le enviaron lubricante, le han enviado una gran cantidad de cosas, y bueno, como se le envía a todos los gobernadores, indiferentemente de su posición política. Sí. Bueno, entonces este caso de Freddy Bernal queda aclarado de que él no va a tomar instancia ni va a usurpar cargos. No, por supuesto que no. Bastante tarea tiene él para venir a solapar las funciones de la gobernadora. Viene el miércoles, va a ser orador de orden en la sesión del 4 de febrero del Consejo Legislativo. Bueno, ahí estaremos acompañándolo y el apoyo de todo el pueblo, de todas las comunidades, del pueblo chavista, a que tenemos a alguien que nos va a representar bien, que tiene la voluntad, tiene el conocimiento y tiene la fuerza. Y por supuesto no se va a dejar amedrentar por estas mafias que son las que dirigen toda esta distorsión económica que tenemos en la frontera. Y es un hombre el adecuado para esa tarea, diría yo. ¿Viene un equipo? ¿Forma un equipo aquí? Sí, él tiene su equipo, por supuesto, y bueno, hará equipo con el partido, hará equipo con las instituciones, con los militares. Todo el presidente lo envió aquí como un comisionado a poner orden en la frontera, sobre todo, y en el estado Táchira, y en tantas cosas que aquí suceden que no deberían dar. Que debe haber un equipo para ver qué es lo que van a coordinar. Así es. Bueno, estamos esperando todavía. La primera reunión vino la primera vez con el ministro Reverol, con el ministro de Infraestructura. Se han estado revisando una serie de cosas. Salió una denuncia que el puente Simón Bolívar estaba dañado. Entonces, bueno, hay una serie de cosas ahí, ¿no? Pero nosotros vamos a trasladar también a la Comisión de Economía, lo decía David Viva, a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a trasladarla. Yo le dije, nosotros hemos ido haciendo ese lobby, vamos y nos paramos en el puente.
para que usted vea la dinámica que hay. Sí. Eso no se entiende ni que te lo expliquen, ni no, con láminas, no. Eso hay que verlo. Una cosa es verlo. Estar ahí en el puente, ver lo que es lo que pasa, qué es lo que lleva a la gente, por qué lo está haciendo, cuál es el diferencial cambiario, qué están haciendo con nuestra moneda. Todo eso hay que plantearlo desde un punto de vista estratégico y bueno, lo que nosotros queremos en este momento, pues hacer todo el lobby para que a nivel nacional se sepa qué es lo que sucede en la frontera y se tomen las medidas adecuadas. Perfecto. Julio Gracias, García Serpa estuvo con nosotros, vamos a estar muy pendientes. Hoy se viaja para Caracas. Sí, saliendo ahorita, mañana hay sesión. Y el miércoles entonces me Atentos a la fecha, electoral para arrancar la carrera. Una pausa, ya regresamos. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, Táchira es noticia. Lamentablemente ya está confirmado, no viene el otro invitado que teníamos previsto de la oposición, como hemos llevado el programa durante todo este tiempo, 1 y 1, 2 y 2, pero lamentablemente no sé por qué razón me están escribiendo a esta hora que no va a estar con nosotros. Revisamos entonces las informaciones que están en los portales a esta hora. Repito que la información más interesante que se está esperando a nivel nacional es con lo del Consejo Nacional Electoral y la fecha exacta que hoy deben darla. Caldera, por ejemplo, dice: este no es el momento de decidir si ir o no a las presidenciales. Vamos a revisar esta información, toda esta información que está ya en los portales. El dirigente del partido Primero Justicia, Juan Carlos Caldera, manifestó este lunes que este no es el momento de la decisión de ir o no a las elecciones presidenciales. Dice que durante hoy, en el día de hoy, estuvo hablando Caldera, programa en la mañana, expresó que en este momento es equivocado tomar una decisión de ir o no ir a las elecciones. Este es el momento de la unión para la lucha. Sobre este particular hay que hablar bastante sobre el tema de las elecciones presidenciales. El señor Caldera dice que tenemos que tener ese liderazgo, vamos a ver cómo construimos ese liderazgo, pero no le parece que en este momento sea propicio. Indicó que estamos dentro de la unidad de un proceso intenso en reuniones de discusiones, de conversaciones para construir una respuesta unitaria al país. El representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral explicó que la validación es una figura que existe en la ley de partidos. Solo cuando una organización política deja de participar de manera consecutiva en 2 procesos electorales, y Primero Justicia ya se había validado en el 2017. Recuerden que el pasado fin de semana Primero Justicia tenía previsto hacer la reparación y el CNE le dijo nada de eso. Según el reglamento publicado por la rectora Tania D'Amelio en 2017, todos los partidos pueden ir al proceso de reparo si se validan en al menos un estado, y Primero Justicia logró validarse en 8 estados y legalmente son 12 para quedar validado. ¿Qué es el diálogo? Bueno, el dirigente político afirmó que aún no se han firmado acuerdos dentro del proceso de diálogo con el gobierno porque la coalición opositora ha estado firme en los puntos que ha planteado. Dice que peor que no llegar a un acuerdo es llegar a un mal acuerdo. Ahí está entonces lo que dice el señor Caldera. Vamos a seguir revisando información nacional que a esta hora ya está en los portales. Aerolíneas Ecuatoriana, la TAME, dejó de prestar servicios en Venezuela. Grave. Vamos a revisar esta información mientras dejamos ahí esta. Dice que la aerolínea ecuatoriana, la TAME, dejó de prestar servicio con destino a Caracas desde el pasado 3 de febrero. De acuerdo con el portal web El Comercio, el último vuelo de la ruta Caracas-Bogotá-Quito se realizó el domingo. La cancelación de los vuelos a la capital de Venezuela se anunció en octubre del 2000
17. Vamos a estar muy atentos a eso. Octavio Pérez, gerente de la empresa, indicó que el motivo de la cancelación de los viajes a Caracas se debía porque los vuelos dejaron de ser rentables. Ay, rentable. Bueno, Ray, te están esperando en el portón. Vamos a ver si seguimos con esa información. Arreaza dice que es vergonzoso el papel de sumisión del canciller argentino ante Estados Unidos para atacar a Venezuela. Vamos a revisar aquí esta información que se está difundiendo. Dice que el ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, consideró de vergonzoso e indigno la postura política asumida por el canciller de Argentina, Jorge Faurier, frente al gobierno de Estados Unidos para atacar a Venezuela. Fíjate esto. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de la diplomacia de Venezuela indicó que a su juicio esta situación refleja la falta de semejanza existente entre el gobierno argentino con el pueblo de esa nación, porque es solidario y antiimperialista por naturaleza, fue lo que escribió. Además de eso, Arreaza dijo que era vergonzoso e indigno el papel del canciller Jorge Faurier de Argentina ante Rex Tillerson, subordinación absoluta para atacar a Venezuela, su gobierno una vez más de rodillas ante Trump, diferentes del sabio y digno pueblo argentino. Bueno, solidario y antiimperialista por una naturaleza, señaló el canciller de Venezuela en las redes sociales. Dijo que este domingo en rueda de prensa, Faurier, en conjunto con el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Rex Tillerson, quien emprendió esta semana una gira por la región, anunciaron que estudian implementar estas sanciones petroleras para presionar al gobierno del presidente Maduro. En el encuentro con la prensa, Tillerson reveló que están estudiando sancionar el petróleo, prohibir su venta en Estados Unidos, refinar productos que vengan de Venezuela. Fue lo que reseñó la agencia EFE en esa oportunidad. El diplomático norteamericano llegó a Argentina el pasado sábado en el marco de la gira que emprendió por varios países de América Latina el 1 de febrero. Aseguró que antes de poner en marcha medidas de este tipo es esencial analizar cuáles serían sus impactos en otros países de la región por tener cuidado de no afectar negativamente. Bueno. Vamos a revisar otras informaciones que ya aparecen en los portales. Lanzan bombas lacrimógenas en la estación del metro en la Plaza Venezuela. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana acudieron al lugar. Aún se desconocen las causas que motivaron el hecho. Fíjate eso, terrible, ¿no? Terrible. Bueno, revisamos más informaciones a esta hora de los portales. ¿Qué dice la señora Gladys Requena? Dice que vamos a presidenciales con la oposición o sin ella. La constituyente Gladys Requena cuestionó las contradicciones internas y divisiones de la oposición que impiden que manifiesten plenamente su disposición a participar en los comicios. Terrible, ¿no? Esta situación de una bomba lacrimógena en el metro, pues se pueden imaginar ustedes lo que eso puede ocasionar. Bueno, este caso de Gladys Requena está indicando que lo que demuestra la oposición venezolana es que no quiere elecciones y prefieren las rutas de la guarimba, de la violencia o solicitar la última palabra del imperio norteamericano para poder medirse. Fue lo que dijo la señora Requena, razón por la cual enfatizó, cito, nosotros vamos a elecciones con ellos sin ellos, toda la legalidad está planteada. Asimismo, remarcó que las condiciones electorales en Venezuela siempre han sido justas y de equidad. El Consejo Nacional Electoral es un ente con reconocimiento mundial, está a la vanguardia de todos los procesos electorales del mundo.
Bueno, con esta información vamos a despedir por el día de hoy el programa Táchira es Noticia. Mañana esperemos que todos los invitados estén con nosotros para llevarlos así, uno y uno, que vengan y opinen, participen, den su punto de vista, pero siempre con la equidad como se merecen todos. Hasta otra oportunidad, nos vemos. Hasta aquí, Táchira es Noticia, con Augusto Medina. Les esperamos mañana, a la misma hora. Táchira es Noticia.